Imagina los corredores subterráneos de un anfiteatro romano después del fin de los aplausos. El olor a arena húmeda, hierro y aceite aún flota en el aire. Las antorchas iluminan paredes manchadas, no solo por la sangre de la arena, sino por el silencio que viene después del espectáculo. Arriba, la ciudad celebra. Abajo, lejos de los ojos del público, otro tipo de poder sigue operando. Los gladiadores eran símbolos de fuerza, disciplina y muerte escenificada. Para la multitud, eran héroes desechables. Para el sistema, eran herramientas. Pero había algo que rara vez entraba en las narrativas oficiales. Lo que sucedía cuando estos hombres, entrenados para la violencia ritualizada, tenían acceso a personas que ya lo habían perdido todo. Mujeres hechas prisioneras después de guerras, revueltas o castigos ejemplares. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de romance prohibido ni de excesos aislados. Es un fragmento incómodo de cómo la victoria romana se extendía más allá del campo de batalla. La conquista no terminaba con la rendición. Continuaba en los espacios donde nadie registraba nada, donde la ley se volvía ambigua y la moral desaparecía junto con la identidad de las víctimas. Estas mujeres no eran vistas como individuos. Eran consecuencias de la guerra, desplazadas, reclasificadas, absorbidas por un engranaje que transformaba a las personas en propiedad temporal. Y, en ese ambiente, la fuerza del gladiador no era solo física, era simbólica. Representaba la victoria total de Roma sobre cuerpos que ya no tenían a quién pertenecer. Lo que fue ocultado por siglos no fue solo el acto en sí, sino el método, la normalización, la idea de que, lejos de la arena, la violencia podía asumir formas silenciosas, rutinarias, aceptadas, porque aquello que no se ve no necesita ser explicado. Y la pregunta que abre esta historia no es sobre culpa individual, sino sobre el sistema que permitió que todo esto existiera. ¿Qué sucede cuando el entretenimiento de la muerte convive, en silencio, con la posesión absoluta sobre el otro? Para entender esa verdad oculta, es preciso primero reconocer el sufrimiento humano que se acumulaba fuera del campo de visión de la multitud. Muchas de las mujeres que caían bajo dominio romano ya habían atravesado la pérdida total, la destrucción de sus comunidades, la muerte de familiares, la ruptura abrupta de cualquier identidad anterior. El cautiverio no comenzaba en el anfiteatro, comenzaba en el instante en que dejaban de ser llamadas por su nombre. Hay un tipo de dolor que nace cuando el futuro es borrado de una vez. No es solo miedo a lo que puede suceder, sino la sensación de que nada de lo que fuiste importa ya. Esas mujeres cargaban ese dolor silencioso mientras eran desplazadas, evaluadas, entregadas como parte del botín humano de conflictos que nunca eligieron. La violencia mayor no era el golpe inmediato, era la espera, la incertidumbre, la ausencia completa de elección. Para quien observa hoy, es fácil reducir todo a un escenario distante y brutal, pero el mecanismo psicológico es reconocible. Personas sometidas a sistemas donde el poder es absoluto aprenden rápidamente que resistir puede significar desaparecer aún más rápido. El silencio pasa a ser estrategia, la adaptación, necesidad, la esperanza, algo demasiado peligroso para ser cultivado abiertamente. Ese sufrimiento rara vez fue narrado porque no producía hechos heroicos. No había victorias, solo supervivencia fragmentada. Las mujeres prisioneras no dejaron discursos, ni monumentos, dejaron ausencias. Y esas ausencias atravesaron siglos, porque la historia oficial rara vez se ocupa de quien no tuvo voz para registrar su propio dolor. Reconocer ese sufrimiento no es un gesto simbólico, es esencial para comprender cómo la violencia se convierte en rutina cuando la dignidad humana deja de ser criterio, y es en ese terreno emocional, hecho de pérdida, silencio y espera, donde el verdadero funcionamiento de ese sistema comienza a revelarse. Para Roma, la guerra no producía solo territorios, producía personas reclasificadas. Los prisioneros eran integrados a una jerarquía rígida, donde el valor humano era medido por utilidad. En ese contexto, los gladiadores ocupaban un lugar paradójico. Eran esclavizados, entrenados para matar y al mismo tiempo investidos de un prestigio violento.
El Estado les concedía una forma específica de poder, mientras los mantenía bajo control absoluto. La psicología detrás de esto era precisa. Los gladiadores canalizaban la agresividad colectiva de la sociedad romana, funcionando como válvula de escape ritualizada. La arena legitimaba la violencia. Fuera de ella, esa legitimidad se volvía ambigua, pero no desaparecía. Cuando esos hombres entraban en contacto con mujeres prisioneras, la asimetría era total. Ellos habían sido moldeados para obedecer y dominar. Ellas, para ser absorbidas por el sistema como consecuencia de la derrota. Roma toleraba esa zona gris porque reforzaba la lógica de la conquista. El poder no necesitaba ser ejercido directamente por el Estado, en todos los niveles. Bastaba con crear condiciones donde la dominación se reprodujera sola. La proximidad entre gladiadores y prisioneras no era un accidente moral. Era resultado de una estructura que mezclaba castigo, espectáculo y deshumanización. El miedo desempeñaba un papel central. Los gladiadores sabían que su supervivencia dependía de la utilidad continua. Las prisioneras sabían que no había protección legal efectiva para ellas. Ambos existían dentro de un sistema que disolvía límites éticos al clasificarlos como cosas diferentes de ciudadanos. En ese ambiente, la violencia no necesitaba ser ordenada, emergía como posibilidad constante. Así, la psicología del poder romano se revelaba en su forma más cruda. Crear jerarquías tan rígidas que el abuso se volviera predecible, casi automático. Y cuando eso sucede, la responsabilidad se diluye, exactamente como el sistema desea. La rutina comenzaba cuando la arena se vaciaba. Los portones superiores se cerraban para el público, pero los corredores inferiores permanecían activos. Allí, lejos del ruido de la multitud, la victoria romana continuaba su recorrido silencioso. Las mujeres prisioneras eran conducidas a áreas anexas a los ludi, los complejos donde los gladiadores vivían, entrenaban y esperaban la próxima lucha. No había ceremonia, solo desplazamiento. Los gladiadores regresaban de la arena exhaustos, heridos, cubiertos de polvo y sangre seca. Eran hombres entrenados para desconectar la compasión, para obedecer órdenes sin cuestionar, para sobrevivir en un mundo donde el cuerpo era la única moneda. Al cruzarse con las prisioneras, no veían personas completas. Viudas, hijas, extranjeras. Esas categorías ya habían sido borradas. El sistema les había enseñado a ambos que allí solo existían funciones. El encuentro no era siempre inmediato, ni explícitamente ordenado. Muchas veces venía como sugerencia, tolerancia o simple ausencia de prohibición. La ley romana, tan detallada para los ciudadanos, se volvía vaga en aquel espacio intermedio. El silencio jurídico creaba un terreno fértil para abusos que no necesitaban ser registrados. Lo que no era documentado no necesitaba ser justificado. Las mujeres aprendían rápidamente a leer el ambiente. Una mirada prolongada, un gesto que indicaba aproximación, la presencia constante de guardias que observaban sin intervenir. Todo comunicaba el mismo mensaje. Allí no había expectativa de protección. La resistencia abierta no producía justicia, producía consecuencias peores. El miedo se instalaba antes de cualquier acción. Para los gladiadores, aquel espacio funcionaba como extensión de la arena. La lógica de la fuerza continuaba válida. El entrenamiento había moldeado sus impulsos y el sistema jamás ofreció límites claros. Así, la violencia no surgía como excepción, sino como continuación de un mundo que ya operaba sin humanidad. En ese escenario, la conquista romana dejaba de ser abstracta, se volvía íntima, diaria, irreversible. Y cada noche sin testigos consolidaba una verdad incómoda. El imperio también vencía cuando nadie estaba mirando. Nada de esto funcionaba por casualidad. Había una ingeniería silenciosa que sostenía el sufrimiento sin necesidad de órdenes explícitas. El primer mecanismo era la ambigüedad legal. Las prisioneras no eran ciudadanas. Los gladiadores no eran plenamente hombres libres. Entre esas dos negaciones de estatus, se creaba un vacío donde casi todo estaba permitido. Lo que no estaba prohibido se volvía practicable. Lo que era practicable se volvía rutina. El segundo mecanismo era la despersonalización. Las mujeres eran reducidas a categorías genéricas: cautivas, extranjeras, botín. Al retirar nombres, historias y vínculos, el sistema disminuía la empatía y facilitaba la violencia.
Para los gladiadores, entrenados para separar emoción de acción, esa lógica encajaba peligrosamente bien. El sufrimiento ajeno se volvía parte del escenario, no un evento moral. El tercer mecanismo era la vigilancia pasiva. Los guardias observaban sin intervenir. Los supervisores sabían, pero no registraban. Esa presencia silenciosa transmitía un mensaje claro. Lo que sucedía allí era tolerado. Y la tolerancia institucional es una de las formas más eficaces de autorización. No era preciso incentivar, bastaba con no impedir. El cuarto mecanismo era el intercambio simbólico. Para los gladiadores, cualquier sensación de control, aunque cruel, funcionaba como compensación psicológica por una vida marcada por la coerción. El sistema explotaba esa necesidad. Al permitir que la violencia se desplazara hacia los más vulnerables, se preservaba el orden general, sin confrontar la brutalidad que el propio Estado había cultivado. Así, la máquina giraba sin ruido. El sufrimiento no necesitaba ser espectacular para ser profundo. Era administrado, repetido, invisibilizado. Y cuando la violencia se convierte en parte del funcionamiento cotidiano, deja de ser percibida como excepción, se convierte en método. Es en este punto donde el engranaje revela su eficacia más sombría. Nadie se siente plenamente responsable. Y exactamente por eso, todo continúa. El punto de ruptura no se manifestaba en un único acto extremo, sino en la percepción lenta de que no había salida moral dentro de aquel sistema. Para muchas mujeres prisioneras, ese momento llegaba cuando comprendían que ninguna regla sería aplicada a su favor. La promesa implícita de protección, religiosa, legal o humana, simplemente no existía allí. El silencio institucional se volvía definitivo. Para algunos gladiadores, la ruptura era diferente. Surgía cuando percibían que la violencia tolerada fuera de la arena no los liberaba, solo los ataba más profundamente al papel que el sistema les había impuesto. La sensación de control era temporal, la culpa y el vacío, duraderos. Muchos pasaron a actuar de forma mecánica, como si el distanciamiento emocional fuera la única manera de sobrevivir a la propia conciencia. Esa etapa producía efectos visibles: aislamiento, endurecimiento, ausencia de lenguaje para nombrar lo que sucedía. La violencia dejaba de ser reacción y pasaba a ser hábito. Y cuando el hábito se instala, el shock desaparece. Lo que resta es un cansancio profundo, una normalización que corroe tanto a quien sufre como a quien ejecuta. La ruptura también se revelaba cuando pequeños gestos de humanidad eran castigados. Un retraso intencional, una mirada de compasión, un intento mínimo de protección podía resultar en castigos indirectos, transferencias, privación, vigilancia más intensa. El sistema enseñaba que la empatía era peligrosa, que sentir demasiado tenía un costo. En ese punto, el engranaje alcanzaba su objetivo más cruel: romper la posibilidad de elección ética, no porque alguien fuera incapaz de distinguirla, sino porque ejercerla se volvía inviable. El miedo sustituía el juicio. La supervivencia pasaba por delante de la dignidad. Fue allí donde la violencia dejó de ser solo impuesta. Pasó a ser incorporada como condición de existencia. Las consecuencias de este sistema no terminaron con el cierre de las puertas del anfiteatro. Se extendieron silenciosamente por la estructura social romana. Las mujeres prisioneras rara vez reaparecen en los registros, no porque hayan sido todas muertas, sino porque fueron absorbidas por un mecanismo que borraba identidades con eficiencia administrativa. Se convirtieron en números, funciones, presencias sin pasado reconocido. La historia oficial siguió adelante sin espacio para ellas. Para los gladiadores, los ecos fueron igualmente profundos. Muchos sobrevivieron el tiempo suficiente para conquistar la libertad formal, pero cargaron marcas invisibles. La convivencia constante con la violencia, fuera y dentro de la arena, produjo hombres emocionalmente fragmentados, incapaces de una reinserción plena. La sociedad celebraba el espectáculo, pero no lidiaba con los efectos psicológicos que éste generaba. El trauma no era nombrado, era simplemente heredado. En el plano más amplio, Roma consolidó un patrón peligroso: la normalización de la violencia como extensión del poder. La arena enseñaba al pueblo que el sufrimiento podía ser entretenimiento. Los bastidores enseñaban a la élite que el sufrimiento podía ser administrado.
Juntos, estas dos enseñanzas crearon una cultura donde la dignidad humana era flexible, negociable, desechable conforme a la posición social. Siglos después, los historiadores encuentran lagunas difíciles de llenar, relatos interrumpidos, destinos no concluidos, silencios donde debería haber memoria. Esas ausencias no son fallas accidentales, son marcas de un sistema que funcionó exactamente como pretendía, sin dejar rastros claros, sin generar mártires, sin provocar rupturas inmediatas. El legado de este modelo no está solo en el pasado romano. Reaparece siempre que las sociedades crean zonas donde la ley no alcanza, donde ciertos cuerpos no cuentan, donde el silencio es más seguro que la verdad. Y cuando eso sucede, la violencia ya no necesita ser ordenada, simplemente continúa. Cuando observamos el destino de las mujeres prisioneras y el papel de los gladiadores lejos de la arena, lo que se revela no es solo una secuencia de abusos aislados, sino un retrato más amplio de cómo el poder romano operaba en capas. La violencia no era una desviación del sistema, era una de sus herramientas silenciosas. Mientras el público veía disciplina, ley y espectáculo, en los bastidores el imperio reafirmaba su victoria sobre cuerpos ya derrotados. La verdad oculta no está solo en lo que se hizo, sino en el modo en que se permitió. La ausencia de reglas claras, la tolerancia institucional y la deshumanización progresiva crearon un ambiente donde la dignidad podía ser suspendida sin consecuencias aparentes. Cuando eso sucede, el sufrimiento deja de impactar, se integra al funcionamiento cotidiano, volviéndose invisible incluso para quien lo presencia. Esta historia incomoda porque desmonta la imagen romantizada del gladiador y expone la fragilidad moral de una sociedad que aceptaba la violencia siempre que ésta permaneciera fuera de la vista. El anfiteatro enseñaba quién podía morir en público. Los corredores subterráneos enseñaban quién podía sufrir en silencio. Ambos formaban parte de la misma lógica de dominación. Al final, queda una reflexión que atraviesa el tiempo y no se limita a la Roma antigua. Cada vez que un sistema crea personas sin protección real, también crea espacios donde la crueldad se vuelve normal, y esos espacios no desaparecen solos. Solo cambian de forma, de discurso, de escenario. Recordar estas historias no es buscar un shock fácil, es reconocer que la violencia más duradera rara vez se anuncia. Se esconde en rutinas, permisos tácitos y silencios convenientes. Y quizás la pregunta más inquietante sea esta: ¿cuántas verdades aún permanecen ocultas simplemente porque siempre sucedieron lejos de los ojos de quien tenía el poder de impedirlas?